abrir tu palabra, estudiarla, meditarla, reflexionar sobre ella, Señor. Gracias por la profundidad que tiene tu Escritura. Gracias porque, de nuevo, Señor, nos permitís juntos estudiarla y maravillarnos de quién sos vos, asombrarnos, deleitarnos en vos, Dios. Ayúdanos en el día de hoy, esta mañana, a que realmente podamos verte, Señor, y gozarnos de tu poder, tu misericordia, tu carácter. Gracias, Señor. Guíanos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos con el libro de Éxodo, ¿sí? Si se acuerdan, ¿qué estuvimos viendo la lección pasada con Martín? El domingo pasado. ¿Qué se acuerdan? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo sobre el nombre de Dios, ¿se acuerdan? Martín nos explicaba un poco cómo fue esta transición, ¿no?, del nombre de Dios a lo que hoy entendemos o leemos como Jehová, ¿sí? Y Martín nos explicaba un poco que en el Edén, ¿sí?, del inicio de la creación, la humanidad perdió dos cosas, nos decía Martín. Si se acuerdan, ¿qué dos cosas perdió la humanidad cuando estaba en el Edén con Dios? Al pecar, al caer. La presencia de Dios y el conocimiento de Dios. Excelente. Vamos a ver cómo justamente, y se desarrolla en el libro de Génesis, cómo la presencia de Dios se perdió y se va perdiendo cada vez más, porque se acuerdan que siempre la humanidad se iba hacia el oriente, hacia el este, ¿no? Cada vez se iba más, se alejaba más. Y cada vez había más desconocimiento de Dios. Cada vez Dios parecía alguien ajeno, distante, ¿sí? Incluso ya ni se sabía de él. Y es así como comienza el libro de Éxodo, donde aparentemente en los primeros capítulos vemos que hay un Dios totalmente desaparecido, aparentemente, porque el pueblo de Dios está siendo esclavizado en Egipto, ¿sí?, donde no está Dios, ¿sí?, y en donde no se conoce tampoco el nombre de este Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo con Martín? ¿Qué le digo a este pueblo cuando vaya? ¿Quién me envía? Y el encuentro de Dios con Moisés en la zarza, vemos que Moisés empieza a tener dudas, ¿sí?, a cuestionar a Dios. ¿Pero y por qué estos cuestionamientos? Porque ni Moisés mismo conocía a Dios. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado de Génesis, la presencia de Dios, ¿sí?, y el conocimiento de Dios se va perdiendo, ¿sí?, cada vez más, hasta que llegamos al punto de Éxodo, donde aparentemente está la ausencia completa de Dios. Y vimos en el capítulo 3 que Dios llama a Moisés a liberar a su pueblo, ¿sí? Y vimos con Martín esta idea de que Moisés va a ir a buscar a aquellos que estaban perdidos. Le hace mención también al Nuevo Testamento, ¿sí?, como el propósito de Moisés es buscar a aquello que se había perdido, totalmente. Y uno de los puntos también que estuvimos tocando con Martín era el propósito por el cual iba a ser liberado este pueblo. No iba a ser liberado por ser liberado, simplemente, sino que para servirle. Y estuvimos viendo también con Martín cómo eso se aplica también en el Nuevo Testamento. Acuérdense que desde el enfoque de la teología bíblica que estamos abordando estos libros, es justamente cómo la revelación de Dios de forma progresiva se va viendo en toda la historia de la redención, desde Génesis a Apocalipsis.
cómo esto se va desarrollando. Y es acá, en este momento, en este encuentro de Dios con Moisés, en el que Dios le va a revelar a Moisés la forma en que él va a ser conocido. Y en el libro de Éxodo, Dios va a ser conocido a través de estos poderosos actos de Dios. Y vamos ahora a ir a Éxodo capítulo 4, que es el texto que nos toca el día de hoy, y el versículo 1 al 17. Y vamos a ver 3 señales, ¿sí? 3 señales que Dios le da a Moisés y le dice que haga, ¿sí? Porque Moisés no paraba de poner excusas, una y otra vez, ¿sí? Así que vamos a leer y vamos a ir una por una a ver qué significan estas señales. Bien, leemos, versículo 1. Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán, no oirán mi voz, más bien dirán: el Señor no se te ha aparecido. ¿Quiénes, dice Moisés, que no le van a creer? ¿Quiénes no le van a creer? El mismo pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo contexto, en el capítulo 3, ¿sí? Donde Dios le manda a ir primero a los ancianos de Israel, ¿sí? Vayan, andá a los ancianos de Israel, presentate, decí que yo vengo a liberar a este pueblo. Y Moisés le dice: no, si voy no me van a creer. Dice versículo 2, el Señor dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. El Señor le dijo: tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moisés huía. Imagínense la escena, ¿no? Tira una culebra y de repente lo vemos a Moisés corriendo por todos lados, huyendo de esa serpiente. Versículo 4, entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Luego Dios le da 2 señales más. Si no creen a esta señal, y le relata la próxima señal, que lo vamos a leer ahora en un ratito, pero vamos a poco, ¿sí? Ahora, ¿por qué Moisés está tan dubitativo? ¿Por qué no le cree a Dios? ¿Por qué duda de Dios? Bueno, habíamos visto justamente de cómo en el desarrollo de la narrativa vemos que Moisés no conoce a Dios. Directamente le pone una excusa tras otra, ¿sí? Ahora, habíamos visto que para quiénes son estas señales. Directamente, primero, estas 3 señales son para su pueblo. Para su pueblo. Y son 3 señales que es la conversión de esta vara en una serpiente. Luego Moisés, Dios le va a decir que ponga su mano en su pecho, la saque, ¿sí? Y va a aparecer una enfermedad, que aparece luego en Levítico 13, y luego va a volver a poner la mano en su pecho y va a salir esa mano sana. Y la tercera señal tiene que ver con que Moisés agarra agua del Nilo, lo tira en la tierra y esa agua se convierte en sangre. Y estas 3 señales es para su pueblo. Ahora, ¿qué significan? ¿Qué significan estas señales? ¿Sí? Vamos a la primera señal entonces. Ahora, ¿por qué la primera señal está relacionada con serpientes? ¿Por qué es una serpiente? ¿Es como un acto de magia, como si fuese saco mi sombrero una paloma? ¿No? A veces leemos, no, Dios es poderoso y convirtió la vara en una serpiente. No, pero ¿qué significaba para esa época? ¿Qué representa? ¿Escucharon a Néstor? Sí. Interesante. ¿Sí? Tiene un simbolismo muy importante, y esto lo vamos a ver un poco repasando lo que Franquito nos estuvo enseñando hace un par de domingos atrás. Muy bueno, no lo digo porque esté acá,
si después lo pueden volver a escuchar, cómo la representación de la serpiente, y hoy lo vamos a repasar, tiene que ver con esta autoridad, lo que ellos representaban como autoridad, y tiene que ver mucho con Faraón. Ahora, volviendo a este enfoque que le estamos dando, ¿sí? Desde Génesis al principio de la teología bíblica, hay un autor que citamos mucho, que para pensar un poco esto, de por qué tiene que ver la serpiente y no una paloma que sale de un sombrero, como si fuese un acto de magia poderoso de Dios, ¿sí? Dice John Walton, en nuestra cultura pensamos científicamente, nos ocupamos principalmente de la causalidad, la composición y la sistematización. En el mundo antiguo es más probable que piensen en el mundo en términos de símbolos y expresen su comprensión por medio de imágenes. A nosotros nos interesa principalmente los eventos y la realidad material, mientras que a ellos les interesan más las ideas y su representación. Esto es lo que estuvimos mucho desarrollando de Génesis capítulo 1, desde la creación, ¿sí? Cómo a nosotros nos interesa la materialidad, la sistematización, lo científico, pero la gran pregunta que nos estamos haciendo a lo largo del desarrollo de toda esta trama de Éxodo es, ¿qué significa para ellos? Tratar de meternos, claramente no vamos a poder en el 100%, pero lo más posible, ¿cómo pensaban ellos? ¿Qué entendían por esta serpiente? Es muy importante eso, porque yo puedo especular, ¿no? ¿Qué piensa para mí? Pero acuérdense que Éxodo, ¿sí?, no fue escrito a nosotros. Sí es para nosotros, pero no fue escrito a nosotros, ¿sí? Está escrito en un tiempo, momento, cultura particular y tenemos que esforzarnos por ver de qué se trata. Bien, lo que estuvimos repasando un poco, si se acuerdan, con Franquito, sobre esta serpiente en Génesis 3. ¿Se acuerdan? Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Y la serpiente era astuta, ¿sí? Y Franco nos ayudaba a pensar con esta palabra que era la palabra para serpiente, a ver quién se acuerda. Franco, ¿vos no te olvidás? Nakash, no sé si se pronuncia bien, Nakash, ¿no? Nahash. Y si se acuerdan, nos llevaba también Franco a 1 Samuel en justamente la armadura de Goliat, ¿sí? Que en la fonética tenía esta misma expresión, ¿sí? No recuerdo bien cómo es que sonaba, pero sonaba como si se estuviera acercando una serpiente, ¿sí? Y para aquellos que leían la historia, lo llevaba a la serpiente antigua, ¿sí? Y otra de las cosas que estuvimos viendo también es justamente cómo desde Génesis capítulo 3 se da la lucha de estas dos simientes. ¿Cuáles son estas dos simientes? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y cómo a través de nuestras decisiones nos alineamos hacia, ¿sí?, la descendencia de uno o la descendencia de otro. Y al mismo tiempo cómo el mismo pueblo de Dios puede ser descendiente o simiente de la serpiente. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de su padre, el diablo? Y a través de toda la narrativa bíblica vamos a ver esta contraposición entre ser hijos de la simiente de Eva o hijos de la simiente de la serpiente. Continuamente. Y es la simiente de la serpiente mismo, quien atrapa a la humanidad hacia la esclavitud. Bien, vamos a avanzar un poco sobre el simbolismo de la serpiente. Como dijo Néstor, esta serpiente simbolizaba la autoridad de Faraón. Ese es el sombrero. Miren qué lindo que queda. Algunos
¿sí? Tenía una serpiente por delante. ¿Sí? Y, no la tenía esa, pero sí, seguramente porque justamente en Egipto había serpientes por todos lados. Por todos lados. Entonces tenía un profundo significado la serpiente, ¿sí? Para ese tiempo. Ahora, no podemos saltar a la conclusión, bíblicamente, enseguida, o apresurarnos, de que la serpiente representa a Satanás. Sí, aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero tenemos que dar un paso atrás. ¿Qué significa la serpiente para ellos en este momento? Entonces, en Egipto encontramos serpientes por todas partes. Y eran criaturas también que simbolizaban el caos. Ahora vamos a ver si aparece. Bien. Por ejemplo, Apophis era la serpiente que simbolizaba, o era un dios, que era del caos egipcio. ¿Sí? Lo que hacía era, ahí se ve en el barquito, que los muertos, ¿sí? Iban hacia un lugar, ¿sí? En una balsa, ¿sí? Hacia un buen lugar, y Apophis se encargaba de derribar esa balsa. ¿Sí? Y ahí, que parece un conejo, pero supuestamente es un gato, Mau se llama, ven acá sí, es simbolizado el dios Ra para ellos, que encontramos a Mau, ¿sí? Cortando al dios Caos, a la serpiente. Y es curioso, ¿no? Pero la serpiente está ahí en supuestamente lo que ellos denominaban el árbol de la vida también. ¿Sí? Interesante. Ahora, todo esto cobra sentido entonces cuando leemos estas historias. La serpiente para ellos justamente representaba lo que hemos estudiado a partir de Génesis 3, ¿sí? Los agentes del caos, aquellos que están en contra de Dios, juntamente. Y se acuerdan que de Génesis 1, Dios del caos creó orden, ¿sí? Y tenemos estos agentes del caos que tratan de justamente ir en contra de la voluntad de Dios, continuamente. ¿Cómo esto va avanzando? Y la humanidad tenía que dominar, controlar ese caos y seguir generando orden. Pero sin embargo, lo que hicieron fue alinearse con la simiente de la serpiente y empezaron a generar más desorden, más caos. Hasta que nos encontramos en el libro de Éxodo, en un caos profundo de muerte, porque Egipto representa la muerte, ¿sí? Y ahora lo tenemos a Dios revelándose a su pueblo, creando vida, creando orden, destruyendo a estos monstruos representantes del caos. ¿Sí? Bien, ¿se va entendiendo? Ahora volvamos a ver si tengo acá, a la primera imagen, a la primera señal, de nuevo. Encontramos a Moisés huyendo, corriendo, porque se convierte, ¿sí?, en serpiente su bastón. Ahora, es interesante verlo de este sentido, de que esta serpiente representa a Faraón, su autoridad, su poder, y él huye. Y Dios le está recordando lo que pasó en Éxodo capítulo 2, versículo 15, que cuando Faraón quiere matar a Moisés, ¿qué hace Moisés? Huye de Faraón, huye de la serpiente. Y en este simbolismo en el capítulo 4 nos está mostrando y le está diciendo Dios, vos estás huyendo, te estás yendo. Porque claramente ante estos monstruos del caos, que son poderosos, huimos, porque somos débiles, porque no podemos. Pero Dios, ¿qué le dice? Esto es lo gracioso, agárrala por la cola. Nadie va a agarrar una serpiente por la cola, me imagino, pero
anótenlo. Nadie va a agarrar una serpiente por la cola, pero dice, agárralo por la cola. Y se convierte esa serpiente en un bastón. Es tremendo el simbolismo que tiene esta representación para el pueblo. Acuérdense que estas señales eran para el pueblo. Le está diciendo, yo soy Dios, yo tengo autoridad. Y a esa serpiente yo la agarro por la cola. Y la domino y la controlo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Veamos algunas figuras de ver cómo Faraón representa esta serpiente. Es la representación del caos. ¿Sí? Con Génesis. Génesis vimos cómo la serpiente es astuta. ¿Sí? En Éxodo vimos cómo Faraón actúa con sabiduría. ¿Se acuerdan? Que lo que hace es esclavizar a su pueblo con sabiduría, con astucia. Ahora vemos en Génesis cómo seguir a la serpiente termina la humanidad con trabajos forzosos. ¿Sí? Génesis 3. Y si leemos el relato de Éxodo 1, Faraón oprime con trabajos forzosos, ¿sí? A su pueblo. Ahora, en Génesis vemos que fueron expulsados fuera del Edén por seguir el gobierno de la serpiente. Y el pueblo de Dios en Éxodo se encuentra lejos de la presencia de Dios, lejos del Edén, en Egipto, que es la representación del lugar de muerte. Está mal escrito. ¿Sí? Hay un montón de simbolismos que nos llevan de nuevo Génesis a la serpiente, al caos primitivo, y Dios volviendo otra vez con su poder, ¿sí? A gobernar, a triunfar y a vencer contra la serpiente. Ahora, veamos algunos textos que nos van a ayudar a pensar un poco esto. Miren qué interesante. Dice ahí Ezequiel 29:3. Dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Y ahí está Tanín, que es la palabra para estos representantes del caos, ¿sí? Tanto Tanín como Nahash, ¿sí? Nahash, ¿sí? Pueden ser hasta no intercambiables porque Nahash tiene que ver con la tierra y Tanín tiene que ver con el mar, ¿sí? Pero es lo mismo, son representantes del caos, ¿sí? Dice Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Está diciendo, Faraón, vos sos un monstruo marino y yo voy a dominarte, ¿sí? Dice Salmo 74, del 2 al 15, tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos, tú traes salvación sobre la tierra, tú dividiste el mar con tu poder, le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. El reinado de Dios está sujeto a la victoria contra estos agentes del caos, contra estos monstruos marinos, contra la serpiente. ¿Sí? Y dice, tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, secaste ríos de inagotables corrientes. Tremendo, ¿no? Está mostrando también cómo el pueblo de Dios sale de ahí dividiendo las aguas. Y ahora de nuevo, dividir las aguas no es simplemente un acto de magia poderoso, tiene una representación muy profunda, que es esto que estamos viendo. Directamente le dice a este monstruo marino quién es Dios, lo domina, lo controla, lo vence. Isaías 51, 9 al 10, dice, despierta, brazo del Señor, despierta y vístete de fuerza, despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño.
¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab? Que es otra forma de hacer mención a Faraón. ¿El que traspasó a ese monstruo marino? ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? ¿El que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos? Tremendo, ¿no? Tremendo cómo nos muestran estos textos, estos que venimos viendo. Ahora, es por esta representación de esta serpiente, simbolizada justamente en Faraón, que Moisés huye, ¿sí? Pero como dijimos, Dios le está diciendo, andá, porque yo estoy con vos, yo soy más poderoso y yo voy a dominar, a destruir, a vencer a ese monstruo marino. Ahora, si vamos a Éxodo capítulo 7, ahora lo vemos. Vemos esta también representación ahí, ¿sí? Con la vara de Aarón y los magos, porque los magos de Egipto también hicieron lo mismo, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede. Éxodo capítulo 7, versículo 8. Dice, el Señor habló con Moisés y Aarón y le dijo, si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor le había ordenado. Aarón arrojó su vara delante de faraón y de sus siervos, y éste se convirtió en culebra. La palabra de ahí es tanín, ¿sí? Ya no es Nahash, sino tanín. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara y éstas se volvieron culebras. De nuevo también ahí la palabra es tanín. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Pero tal como el Señor lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso. Tremendo cómo el monstruo de Dios se traga a los de ellos directamente, mostrando así el poder de Dios. Y pensaba en esto, de cómo estos instrumentos de caos, de muerte, ¿sí? Dios los usa para derrotar a esos mismos agentes de caos y muerte. ¿Se acuerdan de, como habíamos mencionado, a Goliat? ¿Cómo lo termina matando David a Goliat? Con su propia espada. ¿Cómo eran salvados el pueblo de Dios en Egipto cuando lo mordía la serpiente? ¿Al mirar qué? ¿Cómo Jesús venció la muerte? Con una muerte. Dios usa las mismas herramientas de muerte, de destrucción, para derribar a ellos mismos. Es tremenda esta paradoja. Es tremendo. Porque ahí lo vemos en la cruz. Jesús venciendo la muerte con una muerte. Venciendo a los poderes del maligno, muriendo. Ahora, vamos. Acá se me traspapeló. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. Dice, vamos a leer desde el 14. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. En la cruz
Dios vence, derriba a este monstruo marino, a los poderes, a aquellos agentes del caos, de muerte. En la cruz vemos la victoria de Dios sobre ellos. Y es interesante cómo en Apocalipsis, ¿sí?, no va a haber más mar. Y tiene que ver con esto. ¿Qué era el mar para aquel entonces? Caos. ¿Sí? Vemos la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí?, como una victoria para estos agentes del caos. Nos alegramos porque ahí Dios se convierte en rey, en la cruz, y ya es rey y está reinando, porque Él ganó la victoria. Veamos rápidamente, estos últimos minutos, las dos últimas señales. ¿Sí? Volvemos a Éxodo, capítulo 4. Éxodo 4. Nos quedamos en el versículo 6, ¿no? Sí, ahí. Y dice: además el Señor le dijo, mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho y resultó que al sacarla, esta estaba leprosa como la nieve. Algunos dicen que no, la palabra no quiere decir lepra en hebreo, pero bueno, no lo estudié mucho, así que lo dejamos pasar. Buenísimo, gracias. Una gran enfermedad de la piel, eso es lo importante, una enfermedad de la piel. ¿Sí? Bien, y dice, entonces dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho, y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, esta estaba tan limpia como la otra. Hasta ahí. Acuérdense, ¿no? Son 3 señales que en el capítulo 4, versículo 30 y 31, nos va a decir que Moisés fue con estas 3 señales y se la hizo a los ancianos y dice que el pueblo creyó. Y después tenemos las señales que aparecen a partir del capítulo 7, ¿sí? Pero esta señal era exclusiva para su pueblo, porque claramente estaban sujetos o esclavos a merced de la serpiente, el gran dragón que era Faraón. Y ahora va también con esta representación de esta mano y le dice, hace esto delante de los ancianos de Israel. Pero si en Levítico 13 menciona estas enfermedades de la piel, ¿y qué pasaba cuando una persona contraía esta enfermedad? ¿Qué hacía? Eran apartados, eran considerados impuros, ¿sí? Y de una manera, Dios le está diciendo, ustedes estaban excluidos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del principio de cómo de Génesis la humanidad se va alejando cada vez más de Dios y del conocimiento de Dios? Bueno, es esta representación. Ustedes están enfermos, pero yo los vengo a sanar. Yo vengo a sanarlos. Yo vengo a restaurarlos. No vamos a leer Levítico 13, pero después, si lo quieren notar, pueden ver justamente esto, cómo con estas enfermedades de la piel eran excluidos del pueblo de Dios. Ellos habían sido de una forma excluidos, ¿sí?, de esto. Y Dios viene de nuevo a buscarlos. Y es interesante ver cómo Moisés duda y duda y duda, ¿sí?, y no le cree a Dios. Pero Dios insiste, insiste, insiste. Y por su amor, su misericordia, su insistencia, se revela, los busca, los rescata. Y la tercera y última señal, ahí dice versículo 9, y si ni siquiera con estas 2 señales te creen ni oyen tu voz,
tomarás agua del río y la derramarás en el suelo. Me quedé atrasado con la imagen. Ahí está la segunda señal. Ahí, versículo 9. Ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen tu voz. Tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tome del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Entonces Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo. Y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor respondió: ¿a quién le dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? No está ahí. Tenemos esta tercer señal, ¿sí?, de que Moisés tenía que agarrar agua del Nilo, tirar en la tierra, y esta se iba a convertir en sangre. Ahora, vamos a Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel 29. ¿Qué está sucediendo acá? Dice 29, 2. Dice: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el faraón, el rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todos los egipcios. Dile de mi parte: yo soy Dios, el Señor, y estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, que eres el gran dragón que yace en el lecho de sus ríos. Tú alegas que el río Nilo es tuyo y que tú lo hiciste, pero yo voy a clavarte garfios en la quijada, voy a pegarte en las escamas de los peces de tus ríos, voy a sacarte del lecho de tus ríos, y todos los peces que hay en ellos saldrán pegados a tus escamas. ¿Sí? Y sigue luego versículo 6. Todos los habitantes de Egipto van a saber que yo soy el Señor, porque todos ellos han sido para Israel un bastón de caña. Cuando pusieron la mano en ti, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti y te quebraste y le rompiste todo el cuerpo. Por lo tanto, yo, Dios, el Señor, te digo a ti, Egipto, que voy a castigarte con la espada y que voy a acabar con tu gente y con tus ganados. Versículo 9. Tú, Egipto, alegas que el río Nilo es tuyo y que tú lo hiciste. Por eso todo tu país va a quedar desierto en ruinas. Así sabrán que yo soy el Señor. Dios acá está reclamando lo que es suyo, el río Nilo. Es una declaración también de la soberanía de Dios, al igual que la primer señal de la culebra. ¿Sí? Ahora, es interesante ver cómo el Nilo era un Dios para ellos también y representaba la vida. Y en el río, dice, en el Nilo, estaba este monstruo marino que era Faraón. Y Dios dice que va a destruir eso, los va a destruir y va a reclamar el Nilo para él, va a reclamar la vida para él. Y esta representación justamente de agarrar agua del Nilo, ¿sí?, y tirarla en la tierra que se convierta en sangre, tiene que ver con eso, la derrota otra vez a este gran dragón, Faraón. ¿Sí? Y no solo eso, sino que al mismo tiempo es la muestra de que Dios vence a todos los dioses egipcios. ¿Sí? Es la victoria de Dios contra todos esos dioses. Y si leemos Éxodo 7, también encontramos lo mismo, último pasaje, ya terminamos. Éxodo 7.
Versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Así que ve a hablar con Faraón por la mañana, a la hora que él sale al río. Párate en la orilla y enfréntate a él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Pero hasta ahora no has querido hacer caso. Por eso así ha dicho el Señor: con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán y el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Sí? Y esto sucede. Interesante que dice cuando Faraón sale al río, al Nilo, mostrando justamente esto que estamos diciendo, ¿no? La victoria de Dios. Y estas señales de Éxodo 4 es justamente para su pueblo. ¿Cómo me van a creer? Bueno, Dios le dice: andá a los ancianos y hace esto, y esto otro, y esto otro, y te van a creer. Y Dios luego lo lleva adelante. Y es un presagio de la liberación del pueblo. Si se acuerdan, también Dios libera a su pueblo dividiendo las aguas, pasando por un lugar seco, su pueblo. Y luego el ejército de Faraón, ¿sí?, es sumergido en esas aguas y muere. Y también tiene que ver justamente esto, ¿sí? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poder que vemos, Señor, en estas historias, tu soberanía. Gracias porque, Señor, podemos ver que vos no solo sos un Dios poderoso, todo soberano, sino un Dios amoroso, misericordioso, que va a buscar a su pueblo y lo lleva a la liberación, a tu presencia y al conocimiento de tu persona. Oramos, Dios, para que vos cada día en nuestras vidas, Señor, nos lleves cada vez más a conocerte a vos, conocer quién sos vos, Señor, y a experimentar tu presencia de una manera cada vez más fresca, viva, real en nuestras vidas, Dios. Que esto no sea, Dios, solamente un estudio intelectual sobre el Éxodo, sino que nos ayude a poder experimentarte de una manera más fresca y viva, Señor. Lo deseo para mí, lo deseo para mis hermanos, Señor. Ayúdanos a experimentar este Éxodo como tu pueblo lo experimentó y glorificarte por ello. En el nombre de Jesús. Amén.